abarcando desde ovnis, agujeros de gusano y críptidos hasta mutilaciones de ganado y poltergeists. Una propiedad remota en el norte de Utah ha sido descrita como el Disneyland de los fenómenos paranormales y sobrenaturales. Un caso que incluso ha dejado perplejos a algunos de los escépticos más acérrimos. Relatamos las historias del rancho Skinwalker. Se dice que Utah, y en particular el norte de Utah y el Winter Basin, es uno de los puntos neurálgicos más activos del planeta en materia de fenómenos paranormales y sobrenaturales. En la región se han avistado de todo, desde luces no identificadas en el cielo, hasta figuras humanoides extrañas e incluso el mítico Bigfoot. Además, cuenta con una larga historia de relatos inusuales que se remontan a los primeros asentamientos humanos. 3 de cada 4 personas en esta parte del estado han experimentado algo fuera de lo común, y para muchos otros que solo pasan por allí, se percibe una sensación palpable de que esos caminos polvorientos y paisajes áridos ocultan un oscuro secreto. Gran parte de la actividad extraña se concentra en los alrededores de la cuenca, pero algunos creen que en ese radio existe un epicentro desde el cual parecen manifestarse todos estos fenómenos bizarros. Se encuentra una hermosa finca de unos 200 hectáreas, ubicada aproximadamente 160 kilómetros al este de Salt Lake City. Al igual que cualquier otra propiedad de estas características, tradicionalmente adopta el nombre del propietario actual, pero con el tiempo llegó a ser conocida por otro nombre. Los Utes creían que este rancho era el punto focal de una maldición impuesta sobre ellos por la tribu Navajo, por lo que a los miembros se les prohibía poner un pie en esa tierra, ya que consideraban que se encontraba en el camino del Skinwalker. Por esta razón, los lugareños comenzaron a referirse a él como el rancho Skinwalker. Durante la segunda mitad del siglo XX, el rancho Skinwalker fue propiedad de una familia que, hasta el día de hoy, ha permanecido en el anonimato dentro de esta misteriosa saga. Por razones desconocidas, en 1987, abandonaron repentina e inexplicablemente la propiedad, dejándola vacía y desatendida durante más de 7 años. Esto fue hasta 1994, cuando Terry y Gwen Sherman la compraron junto con sus 2 hijos. La pareja estaba convencida de haber encontrado la casa de sus sueños. La propiedad remota contaba al norte con una alta cresta que dominaba sus extensos y verdes pastos, espesos matorrales y un arroyo que la atravesaba por el sur. Toda la finca irradiaba una belleza casi tranquila que no pasó desapercibida para la familia Sherman. Terry, un criador de ganado de alta gama, esperaba que el rancho le brindara el espacio, la privacidad y la seguridad que necesitaba para llevar, no solo su afición, sino también su sustento, al siguiente nivel. Había comprado el rancho por un precio sumamente favorable, muy por debajo de su valor real, y al firmar los papeles aceptó la escritura con una mirada de asombro y emoción en sus ojos. Lo que ahora sostenía en la palma de su mano era su ambición, sus expectativas, su sueño. Nunca imaginó que la tierra que acababa de adquirir casi lo destruiría, no solo financieramente, sino también en el plano psicológico. Cuando vieron por primera vez la propiedad, Terry y Gwen se encontraron con que la casa principal estaba en un estado de deterioro, lo cual, por supuesto, esperaban considerando el largo periodo que había pasado deshabitada. Pero lo que no esperaban era la gran cantidad de cerraduras de seguridad instaladas en la vivienda. No solo en las puertas del frente y de atrás, sino también en las puertas interiores y en todas las ventanas. En las entradas principal y trasera, también encontraron cadenas de alta resistencia unidas a enormes barrotes metálicos incrustados en las paredes. No se necesitó ser un genio para deducir que estos se habían utilizado para encadenar a grandes y poderosos perros guardianes en su lugar. Aunque estas peculiaridades les resultaron algo inquietantes, Terry y Gwen las desestimaron, creyendo que la pareja de ancianos que había sido dueña del rancho antes que ellos había sido paranoica y sobreprotectora. Al fin y al cabo, parecían bastante excéntricos.
En el contrato de compraventa se habían incluido una serie de cláusulas inusuales. Por ejemplo, a los Sherman no se les permitía excavar en la tierra sin la aprobación previa de los antiguos dueños. La familia pasó por alto estas irregularidades, pero en el fondo, Terry no podía dejar de preguntarse qué había asustado tanto a los anteriores propietarios como para instalar un nivel de seguridad tan extremo. Con el tiempo, comprendería que esta idílica y deslumbrante finca escondía presencias inquietantes en más de un sentido, más allá de su serena belleza. De hecho, lo extraño comenzó casi de inmediato. El primer día que se mudaron, la familia Sherman estaba descargando un camión frente a su nuevo hogar cuando divisaron algo al otro lado del pasto, hacia el sur. A medida que se acercaba, pudieron ver que se trataba de un lobo que se dirigía de forma elegante hacia ellos, recorriendo una serie de curvas suaves. Esto puso a Terry en alerta. Pero no era solo la presencia del lobo lo que le inquietaba. Al contrastarlo con los postes de la valla y los arbustos distantes, pudo notar que este animal era al menos 3 veces el tamaño de un lobo promedio. Sin embargo, su comportamiento resultaba extrañamente desarmante. Parecía despreocupado, amistoso incluso, en lugar de agresivo. Redujo la velocidad y se detuvo a unos 45 metros. Respiró hondo mientras olfateaba el ambiente y observó a la familia con unos penetrantes e inteligentes ojos azules, antes de continuar su camino de manera casual, sin aparentar preocupación alguna. Parecía enteramente dócil, moviendo la cola mientras se acercaba, y el padre de Terry, quien había estado ayudando a descargar el camión, se atrevió a extender la mano para acariciar a la enorme bestia. Sherman Sr. medía más de 1,90 metros, y a pesar de su gran estatura, la cabeza del animal llegaba sin esfuerzo a la parte superior de su hombro. Quedó claro rápidamente que, a pesar del tamaño intimidante y la apariencia imponente del lobo, no parecía tener malas intenciones. El resto de la familia se calmó y se acercó a saludar a su extraño visitante. «Quizás sea la mascota de alguien», comentó Terry, mirando nerviosamente hacia el corral, a unos 21 metros a su izquierda, y preguntándose si había sido prudente mover parte de su ganado a la finca tan pronto. Dentro del recinto se encontraban 4 de sus vacas reproductoras y la misma cantidad de terneros, y todas parecían visiblemente perturbadas por la presencia del lobo, salvo un jovencito curioso que asomaba la cabeza entre las rejas metálicas para observar la escena desarrollarse. Casi tan pronto como Terry se percató del peligro, el lobo saltó el corta distancia y, de inmediato, sujetó con sus enormes mandíbulas la cabeza del ternero. El animalito bramó y se agitó salvajemente mientras el lobo intentaba arrastrarlo fuera del corral. Terry tomó el mango de un hacha que estaba en la parte trasera de su camión y se lanzó corriendo, golpeando los flancos del enorme animal y pateándole a sus patas traseras. Pero el lobo no le hizo caso y se negó a soltar al becerro. «Consígueme mi 357 Magnum», gritó. Su hijo corrió a través del camión, agarró un arma calibre .357 desde la cabina y se la entregó a su padre. Terry disparó rápidamente un tiro en el abdomen del lobo, cuyo estruendo resonó a través del pasto desierto, pero no tuvo efecto. El enorme animal no reaccionó de ninguna manera. No retrocedió ni emitió ningún gemido, ni siquiera se estremeció. Simplemente continuó asolando al pobre becerro. Desesperado, Terry disparó de nuevo, pero la pistola seguía sin causar efecto. Sin embargo, tras un tercer disparo, el lobo soltó lentamente su agarre y se retiró a unos 3 metros de distancia. El ganadero no podía creer lo que veía. Muy pocos animales podrían haber sobrevivido a 3 disparos de una 357 Magnum a quemarropa, pero este lobo de alguna manera ni siquiera parecía estar herido. No había ni una gota de sangre sobre su pelaje. Finalmente, realizó un cuarto disparo, esta vez apuntando al corazón del animal, y este retrocedió otros 9 metros. Resultaba increíble lo inquietante que era la manera en que el lobo se quedaba allí, impasible,
contemplando si debía atacar al becerro por segunda vez. Terry captó ese sentir y le gritó a su hijo que sacara de la casa su rifle 30-06, lo cual hizo en cuestión de segundos. El lobo permaneció completamente inmóvil mientras Terry apuntaba con el arma de mayor calibre, y casi sintió lástima por la pobre bestia. Un estruendo atronador se propagó por el desierto cuando apretó el gatillo, y en ese momento supo que había alcanzado su objetivo. Pero, en lugar de desplomarse en un montón como correspondía, el lobo simplemente retrocedió otros 2 metros y se quedó mirando a un cada vez más inquieto Terry. Rápidamente Terry disparó de nuevo y esta vez vio cómo un trozo de carne se desprendía del animal, pero aún eso no fue suficiente para derribarlo. El lobo lanzó una última y pausada mirada al becerro, luego se dio la vuelta y troteó de regreso hacia donde había venido. Terry se quedó atónito. Sabía que no podía permitir que un depredador de tal tamaño permaneciera en su terreno si tenía la intención de reproducir ganado, así que llamó a su hijo adolescente y juntos salieron en su búsqueda. Lo persiguieron durante aproximadamente media hora, alcanzando a verlo de reojo mientras corría hacia el sur entre parches de álamos y otros árboles. Las huellas los condujeron a través de un matorral de olivos rusos, cuyo otro lado daba al arroyo, y al salir de entre los árboles, se encontraron en una amplia ribera de barro. Allí pudieron ver claramente las huellas de las patas del lobo e inmediatamente comenzaron a seguirlas. Pero los rastros se detuvieron de golpe a unos 37 metros del borde del agua. Terry y su hijo no podían creer lo que veían. Estaban en una extensa área de barro empapado, y sin embargo las huellas terminaban justo en medio del banco. El lobo habría tenido que haber recorrido, de forma imposible, 40 o 50 metros en cualquier dirección para evitar dejar más huellas. Parecía haberse desvanecido en el aire. Al volver a la casa, Terry recogió el trozo de carne que se había desprendido del animal. Observó que, en lugar de estar fresco y cubierto de sangre, lucía y olía a podrido, como si hubiera sido dejado al sol durante varios días. En una silenciosa contemplación, giró la cabeza hacia el sur y miró el pasto, hacia el horizonte, preguntándose qué demonios acababa de suceder. Fue el primer día. Las semanas siguientes transcurrieron de forma relativamente normal, salvo por algunos sucesos extraños que ocurrían alrededor de la casa, todos ellos dirigidos hacia Gwen. Al principio, ella no informó ninguna de estas cosas a su esposo, pero llegaba a pensar sinceramente que estaba perdiendo la cabeza. Por ejemplo, llegaba a casa después de ir de compras, descargaba las compras y las guardaba, y luego salía de la habitación para atender otra cosa. Unos momentos después volvía a la cocina y encontraba las compras nuevamente en las bolsas, como si nunca las hubiera descargado. En otros sucesos, se disponía a darse su habitual ducha matutina. Tras cerrar la puerta, colocaba su toalla y cepillo para el cabello a un lado. Al terminar, salía de la ducha solo para descubrir que su toalla y cepillo habían desaparecido. Horas más tarde, aparecían en algún lugar aleatorio de la casa. Las cosas continuaron así durante un tiempo, y Gwen se preocupaba cada vez más por su memoria. Eso fue hasta que Terry irrumpió una noche, exigiendo saber quién había tomado su excavadora portátil, que utilizaba para arreglar una valla en el pasto. Se había distraído unos instantes, y cuando volvió a mirar, había desaparecido. Gwen explicó que ella y los niños habían permanecido en la casa durante toda la noche y procedieron a ayudarlo a buscarla, pero, sin embargo, no se encontraba por ningún lado. Unas semanas después se encontró la excavadora portátil colgando de un árbol, en el otro lado del rancho, a 21 metros del suelo, lo cual resultaba extraño, considerando que ese equipo pesaba más de 30 kilogramos. Para entonces, los Sherman empezaban a sospechar que algo no estaba del todo bien en la propiedad que habían comprado. Hacía aproximadamente una semana que habían redescubierto la excavadora. Un sobrino se fue a quedar con ellos, y Terry decidió llevar al muchacho a recorrer el rancho,
acompañado también por su hijo. Ya había oscurecido cuando decidieron regresar a la casa principal. A unos 200 metros adelante, Terry notó un juego de faros moviéndose a lo largo de una cerca distante, bien dentro de los límites de su propiedad. Había visto esas luces antes y había asumido que alguien se había equivocado de camino al salir hacia el este, pero al verlas de nuevo, sospechó que esas personas, quienquiera que fueran, estaban cazando en su terreno sin permiso. Decidió enfrentarlos y comenzó a marchar de inmediato en su dirección. Sin embargo, a medida que aceleraba el paso, las luces empezaron a alejarse. Su paso rápido se convirtió en un trote, y al ver a los chicos imitarlo, se preguntó por qué no oía el sonido del motor. Se acercaron hasta quedar a unos 90 metros de distancia cuando, de repente, las luces se elevaron del suelo y flotaron sobre unas copas de árboles a lo lejos. Terry y los muchachos se detuvieron en seco, impactados por lo que veían. Las luces continuaron su curso en silencio, hasta desaparecer de su vista. Durante el otoño, esas luces se convirtieron en un fenómeno habitual, especialmente a medida que Terry comenzaba a trasladar su preciado ganado de razas Simmental y Angus al rancho. La actividad parecía intensificarse con la llegada de su valioso ganado, y fue en ese momento cuando las cosas empezaron a ponerse serias. Con la llegada del invierno, feroces tormentas de nieve azotaron la región, y Terry se encontró recorriendo el rancho a todas horas para reunir al ganado que se había extraviado. Una noche, mientras cabalgaba en busca de una de sus vacas Angus de premio que había estado desaparecida por casi 24 horas, recorrió todo el rancho, excepto una densa zona boscosa al suroeste, a la que se dirigía. Al acercarse a una gran formación de árboles, se sintió aliviado al ver las inconfundibles huellas de pezuñas en la nieve profunda, y supo que era solo cuestión de tiempo encontrar al animal. Se detuvo brevemente a estudiar las huellas, y por el espacio entre ellas, determinó que la vaca había corrido a toda velocidad al internarse en el borde del bosque. Este comportamiento era extraño para una vaca, especialmente en medio de una tormenta de nieve, a menos que hubiera estado huyendo de algo. Pero, ¿de qué? Aunque era poco probable que un depredador estuviera cazando en tan adversas condiciones, no era imposible. Sin embargo, solo pudo distinguirse un único juego de huellas. Siguió las marcas durante unos 18 metros adentrándose en el bosque, y pronto llegó a un claro amplio. Las huellas continuaban en medio del espacio abierto y luego se detuvieron de golpe. La vaca había desaparecido sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió la espalda de Terry al recordar cómo las huellas del lobo habían cesado de manera similar, como si el animal se hubiera desvanecido o hubiera sido absorbido por el aire. Buscó por un rato más, pero fue perdiendo la esperanza y al final regresó hacia la casa con el corazón pesado. La única cosa que Terry amaba más que su ganado era su familia, y perder siquiera una vaca o un toro no solo suponía un duro golpe financiero, sino también un dolor inmenso. Sentía un profundo orgullo por la cría y el cuidado de cada uno de sus animales. Con el transcurso del invierno, otras 4 vacas y toros de su preciado rebaño desaparecieron de manera similar. Terry comenzó a pasar muchas noches afuera, moviéndose sigilosamente entre las sombras y rondando su propiedad como un espectro, tratando de pillar de sorpresa a quien estuviese llevándose su ganado. Lamentablemente para él, quien o lo que fuera, siempre parecía estar 2 pasos por delante. Las luces que se veían en su terreno se habían vuelto algo común, pero él solo podía verlas desde la distancia. Por más que tratara de acercarse en silencio, siempre se apartaban como si supieran que él estaba allí. Pero en las primeras horas de la madrugada, después de otra noche infructuosa, mientras regresaba a la casa, un movimiento en el periférico de su visión de repente llamó su atención. Para su sorpresa, vio una masa negra flotando sobre el suelo, a unos 90 metros a su izquierda, recortada contra la nieve blanca y pálida.
Inmediatamente se agachó y observó en silencio el extraño objeto mientras se desplazaba por el terreno. A sus ojos, parecía una versión algo más pequeña y de hocico chato del F-117 Nighthawk. Sin embargo, sabía que no podía tratarse de un F-117, ya que este objeto era completamente silencioso, flotando a unos 6 metros del suelo, como desafiando la gravedad. Una luz de colores brillaba en su estructura, parpadeando sobre la nieve, como si buscara algo. Terry lo observó durante unos 15 minutos, viéndolo desplazarse hacia el oeste antes de dar la vuelta y dirigirse nuevamente al este. Sentado, inmóvil en el frío, los brazos de Terry comenzaban a entumecerse, y mientras estiraba sus extremidades, sus articulaciones crujían. En aquel silencio sepulcral, el sonido resultaba increíblemente fuerte, aunque en realidad era tan insignificante que nadie lo habría oído a más de 2 metros de distancia. Sin embargo, de repente, las luces del extraño artefacto se apagaron, el objeto se detuvo y se volvió en su dirección. Durante unos tensos instantes, el corazón de Terry palpitó con fuerza mientras el objeto parecía mirarlo fijamente, pero para su alivio, luego se dio vuelta y flotó en silencio hacia el norte, perdiéndose de su vista. Cuando llegó el nuevo año, y las lluvias primaverales comenzaron a azotar el rancho, la familia empezó a perder aún más ganado, aunque ahora estos desaparecían para luego reaparecer, a veces muertos sin causa aparente, y en otras ocasiones con mutilaciones extensas. La naturaleza de esas mutilaciones era realmente extraña. Enormes porciones de carne y piel eran arrancadas de los animales, y sin embargo, no había sangre. Las heridas siempre parecían haber sido cortadas con instrumentos de precisión, mostrando una calidad casi quirúrgica en lugar de la brutal desgarración típica de los depredadores. Los Sherman empezaban a sentir el estrés causado por estas pérdidas. Durante 1995, la extraña actividad se intensificó aún más. Sucedieron hechos que, francamente, desbordaban lo bizarro. Casi todas las noches aparecían luces sobre el rancho, se experimentaban más actividades poltergeist en la casa principal, y aparecían entidades negras, sin rasgos, que miraban a través de las ventanas y, más tarde, incluso entraban en la vivienda. Además, a los pies de las camas se oían extraños sonidos que parecían emanar del suelo, casi como si debajo de ellos estuviera operando maquinaria o ferrocarriles. Los vecinos también oían estos ruidos. Se percibían voces sin dueño que hablaban en idiomas extraños desde el cielo. Una mañana, Terry se despertó para descubrir enormes agujeros, como si hubieran sido cortados con una cortadora de galletas, cavados en su terreno, sin que se encontrara en ningún lugar un montón de tierra. De alguna manera, se habían retirado silenciosamente cientos de kilos de suelo de su propiedad en plena oscuridad de la noche. A esto se sumaba que se avistaban criaturas extrañas caminando por la propiedad, desde humanoides que recordaban a Bigfoot hasta híbridos caninos y bizarros con garras afiladas como cuchillas, capaces de atacar su ganado. También se observaba una entidad invisible de la que no se veía al ser en sí, sino los efectos de su presencia. El ganado se abría camino y se apartaba, como si algo grande e invisible atravesara el medio del rebaño. El agua del canal se desplazaba como si enormes pies invisibles pisotearan sobre ella. Además, se divisó otra criatura más pequeña que parecía estar oculta bajo algún tipo de dispositivo de camuflaje, muy similar a la entidad alienígena de la película Depredador. Se observaban en el cielo unas luces naranjas fijas, distintas de las otras que Terry veía moverse a lo lejos. La primera vez que vio una de estas anomalías, estaba sentado en su porche, en una cálida noche de verano cuando, de repente, algo apareció en el cielo a aproximadamente 1,6 kilómetros de su posición. Había estado limpiando su rifle más temprano en el día, y por casualidad, un visor de alta potencia se encontraba cerca. Lo tomó y procedió a observar el objeto a través del alcance telescópico.
Lo que vio lo dejó pasmado. El objeto naranja parecía una especie de portal, y en su centro se distinguía una abertura que mostraba un cielo azul, a pesar de que el sol hacía mucho que se había ocultado. En su mente, parecía un portal hacia otro lugar. Estas anomalías se convirtieron en un fenómeno frecuente sobre el rancho, y Terry llegó a describir que, en varias ocasiones, vio naves de forma extraña entrar y salir de esos portales. Pero lo más perturbador de todos los fenómenos fueron los orbes. No eran tan comunes como las luces o los portales, pero cuando aparecían, lo hacían de forma mucho más evidente, moviéndose rápidamente entre los árboles cercanos y hostigando al ganado. La mayoría tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis y mostraban un color rojo sangre, aunque de vez en cuando aparecían unos orbes de mayor tamaño, de color azul, que eran mala señal, y recibieron el apodo de los azules malvados. De alguna forma, estos orbes lograban infundir un temor intenso en quienes se acercaban demasiado. Tal vez emitieran una señal vibracional que estimulaba una ansiedad extrema. Nunca lo sabrían con certeza Terry y Gwen, pero temían a los orbes azules más que a cualquier otra cosa que hubieran visto en el rancho. Una noche, Terry estaba de nuevo en el porche, observando las luces sobre su propiedad, como solía hacer, cuando notó un ominoso resplandor azul proveniente de la línea de árboles frente a su casa. Inmediatamente se puso en alerta, ya que uno de esos orbes azules emergió del matorral y se abrió paso lentamente hacia él. 3 de sus mejores perros de caza se sentaron a su lado, y en el momento en que vieron el orbe, comenzaron a gruñir y a ladrar. Sin pensarlo 2 veces, Terry los soltó, y ellos comenzaron a perseguir al orbe, haciéndolo retroceder de nuevo hacia los árboles. Lo que fuese capaz de provocar miedo en los humanos parecía no afectar en absoluto a los perros, y Terry sintió un alivio al considerar que habían ganado una pequeña batalla. Pero de repente, en medio de la oscuridad, se oyeron 3 aullidos lastimeros, y luego, silencio. Esperó un par de horas, pero sus perros nunca regresaron. Estaba demasiado asustado para salir a buscarlos, pero a la mañana siguiente, él y su hijo fueron a inspeccionar los matorrales donde los había visto por última vez. En el suelo encontraron 3 montones, casi enteros de carne, humeando en el fresco aire matinal. Eso era todo lo que quedaba de sus perros. Esto fue la última gota para la familia Sherman. Habían soportado mucho más de lo que podían físicamente aguantar durante los 2 años previos. No dormían, los niños rendían mal en la escuela, Gwen había perdido su trabajo en un banco de la ciudad, y toda la familia compartía noches de insomnio, debido a los extraños fenómenos que invadían la casa durante la noche. Además, habían perdido 14 cabezas de ganado, junto con mascotas familiares, y ya estaban al borde de la bancarrota. Ver a esos perros vaporizados dejaba cada vez más claro el peligro en el que se encontraban. Previamente, Terry había contactado a un periódico local para informar sobre la extraña actividad en su rancho, y aunque fue ampliamente ridiculizado, la historia fue recogida por otras publicaciones. Por azar, esto llamó la atención de un tal Robert T. Bigelow, un empresario multimillonario que recientemente había invertido una suma considerable de dinero en la formación de un equipo científico cuyo propósito era investigar fenómenos de alta extrañeza. Bigelow se ofreció a comprar el rancho a los Sherman, quienes estaban más que dispuestos a aceptar. Para julio de 1996, Terry y su familia ya habían abandonado la propiedad. El equipo de Bigelow, el National Institute for Discovery Science, NIDS, estaba listo para instalarse, y para septiembre de ese mismo año, se quedaría en el rancho por casi una década, estudiando en detalle varios casos de fenómenos bizarros. Tendrían sus propias historias que contar, ya que lo que encontraron allí era tan intrigante como aterrador, al menos por el momento. Porque aquello que había atormentado a los Sherman durante los 2 últimos años estaba a punto de recibir una atención no deseada. Se preparaba para enfrentarse cara a cara con un equipo de investigadores intrépidos,
altamente equipados y bien financiados, que estaban plenamente conscientes de su presencia. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Después de ser atormentada hasta el punto del colapso mental, la familia Sherman no tenía a dónde recurrir. Estaban atrapados en una propiedad que estaba plagada por algo que iba más allá de su comprensión y, para empeorar las cosas, se enfrentaban a la ruina financiera. Afortunadamente, alguien había escuchado su grito de auxilio. En marzo de 1996, casi al mismo tiempo en que la familia Sherman consideraba abandonar el rancho, el multimillonario desarrollador inmobiliario Robert Bigelow se encontraba ocupado organizando una entidad que llegaría a conocerse como el National Institute for Discovery Science, o NIDS para abreviar. Fue una empresa ambiciosa y sin precedentes, un equipo de científicos de primer nivel, con excelente financiamiento, altamente calificado y equipado con tecnología de punta, capaz de desplegarse en cualquier parte del país, en cualquier momento para investigar eventos de alta extrañeza. Nunca antes se había formado una organización científica con fondos tan significativos, con el fin de aportar análisis sistemático y rigor a lo que esencialmente era investigación paranormal y sobrenatural. Estos especialistas no eran amateurs de paso, que no llegaban a la altura en sus respectivos campos de estudio. Se trataba de profesores con doctorado, calificados en materias que abarcaban desde la bioquímica y la psicología hasta la astrofísica y la ciencia veterinaria. Bigelow tuvo especial cuidado en reclutar a candidatos con mentalidad escéptica, investigadores de campo que siempre buscaran primero explicaciones racionales y dejaran la pseudociencia a un lado. Además, reunió una junta asesora de clase mundial, cuyos miembros fueron seleccionados de manera exclusiva entre una amplia variedad de disciplinas. Este grupo evaluaría la evidencia recogida por las actividades del equipo de campo. En total, el NIDS contaría con más de 25 integrantes, la mayoría provenientes del ámbito científico, pero que también incluirían personal de seguridad reclutado entre exmilitares. Dos de los miembros más destacados del equipo científico fueron el físico Eric Davis y el bioquímico Colin Kelleher. Kelleher llegaría a documentar tanto las experiencias de los Sherman como las del NIDS en su libro Hunt for the Skinwalker, escrito en colaboración con George Knapp. Poco después de la formación del NIDS, se escucharon rumores en la prensa acerca de un pequeño rancho en el norte de Utah, el cual, aparentemente, era visitado regularmente por ovnis. Terry Sherman había acudido de mala gana a un periódico local a principios de año para denunciar los extraños sucesos en su propiedad, casi como un grito de auxilio. Durante mucho tiempo, había sospechado que la mayoría de la actividad estaba, de alguna forma, relacionada con tecnología militar secreta. No creía en extraterrestres ni en alguno de los cuentos sobre folclore nativo americano, y esperaba que, al atraer la atención sobre el fenómeno, quien quiera que lo perpetuara, se retirara. En el verano de 1996, Bigelow convocó una reunión para discutir el caso. De muchas maneras, el rancho representaba una oportunidad fascinante, un laboratorio en el campo, alejado de miradas indiscretas, que podía estudiar una amplia variedad de fenómenos que ocurrían de forma regular y que coincidían exactamente con la naturaleza para la que se había formado la organización. La perspectiva era demasiado buena como para dejarla pasar. En pocas semanas, el equipo del NIDS se reunió con la familia Sherman y después de escuchar sus increíbles experiencias, expresó su interés en comprar la propiedad. Mientras Gwen y los niños estaban desesperados por irse y estarían felices de no poner un pie jamás en el rancho de nuevo, Terry era un hombre orgulloso y aún no estaba dispuesto a abandonar. Se enfurecía por haber sido desalojado de su propia tierra, especialmente porque aún no sabía qué estaba detrás de aquellos fenómenos. Sin embargo, tuvo que hacer lo mejor para su familia y a regañadientes aceptó la oferta, aunque propuso convertirse en el administrador del rancho para el equipo, deseoso de ver cómo progresaba la investigación y qué respuestas podían encontrar, aunque solo fuera para obtener algún cierre respecto al calvario que él y su familia
habían sufrido en los 2 últimos años. Dado que el NIDS era un equipo de científicos habituado a trabajar en condiciones de laboratorio y que no sabía nada sobre la administración de un rancho, aceptaron con gusto tanto su oferta como la propiedad. También compraron ganado para utilizarlo como cebo, y Terry, a su vez, alojó parte de su propio ganado allí con el mismo propósito. Para septiembre de ese mismo año, el NIDS había trasladado su remolque de observación y su laboratorio móvil a la propiedad. El equipo de campo consistía en 4 científicos y un grupo de asistentes de investigación que fueron asignados de forma permanente al rancho, trabajando las 24 horas del día. La función del equipo de campo era recoger y analizar evidencia, para luego presentarla en reuniones mensuales a la junta asesora. Lo primero que hizo el equipo al llegar fue realizar una batería de pruebas, ya que los fenómenos descritos por la familia Sherman eran demasiado variados y extraños para encasillarlos en una única explicación. En sus consideraciones iniciales se plantearon si podría haber un ángulo psicológico o ambiental a tener en cuenta. ¿Estaban los Sherman mintiendo para llamar la atención? ¿Había Terry y su familia padecido de una histeria colectiva? ¿Existían plantas en la propiedad que emitieran esporas con propiedades alucinógenas? ¿Estaba contaminada el suministro de agua de la familia? ¿Contaba el rancho con zonas de intensos campos electromagnéticos? ¿Había alguna incidencia de frecuencias muy bajas o ultra bajas, conocidas como infrasound? ¿Existían fallas geológicas en la propiedad que generasen un leve estrés tectónico o sísmico, el cual se cree que puede causar anomalías luminosas y alucinaciones visuales? La respuesta corta a todas esas preguntas fue un rotundo no, aunque algunas de ellas se responderían más lentamente que otras, especialmente las relacionadas con factores psicológicos. A pesar de esto, salvo por unas pocas luces extrañas vistas en el cielo, el resto de 1996 transcurrió sin mayores incidentes, y el equipo de campo del NIDS inicialmente era escéptico respecto a algunas de las historias más extravagantes que le contaron. Pero todo eso cambiaría en el transcurso del siguiente año. En esencia, cuanto más tiempo pasara el equipo del NIDS en el rancho, más se darían cuenta, de forma aterradora, de que la familia Sherman estaba diciendo la verdad. Después de haber sido atormentada hasta el punto del colapso mental, la familia Sherman no tenía a dónde recurrir. Estaban varados en una propiedad embrujada por algo que superaba su comprensión, enfrentándose además a la ruina económica. Fue entonces cuando su grito de auxilio fue escuchado, y la intervención de un equipo científico, meticulosamente financiado y organizado por Robert Bigelow, marcaría el inicio de una investigación que cambiaría el curso de la historia del rancho. El 9 de marzo de 1997, Terry y Gwen descubrieron el cadáver de un ternero de raza Black Angus, tendido sobre la hierba, a poco más de 90 metros de la casa principal. Gwen Selden se había aventurado en el rancho desde que la familia se había mudado, pero ese día estaba ayudando a Terry a mover algunos animales en el pastizal. Habían etiquetado a ese ternero en particular, y luego caminaron aproximadamente 270 metros a través del campo para etiquetar a otros que pastaban al sur. Mientras se ocupaban de esta tarea, un perro que los acompañaba empezó a gruñir, con el pelo erizado, y miró hacia la casa del rancho. Terry y Gwen siguieron su mirada y vieron que la madre del primer ternero cojeaba de un lado a otro, claramente fuera de sí. Al correr hacia ella para ver qué ocurría, encontraron a su ternero en el suelo. Toda la cavidad abdominal, junto con todos sus órganos, había sido removida. Lo único que quedaba era su cabeza, patas y columna vertebral, con parte de la caja torácica aún intacta. Además, le faltaba una oreja, que parecía haber sido cortada con un instrumento extremadamente afilado. Lo más desconcertante de todo era que no había ni una sola gota de sangre en el césped alrededor del animal. La oreja desprendida era la misma que habían etiquetado hace menos de 45 minutos. En ese corto intervalo,
Algo había removido más de 27 kilogramos de carne de ese pobre animal a plena luz del día y a la vista total del ganadero y su esposa, aunque ni ellos ni oyeron ni vieron nada. El veterinario del NIDS quedó perplejo. Los cortes eran limpios y precisos, sin derrame de sangre, y él concluyó que ningún depredador conocido podría haber sido el responsable. Al preguntarle si habían notado algo inusual antes del incidente, tanto Terry como Gwen informaron haber percibido un fuerte olor a almizcle en la zona. Después de que el veterinario tomó muestras para la necropsia del ternero, el resto del equipo comenzó a buscar rastros. En ese proceso, pasaron por uno de los kennels y vieron que todos los perros estaban apiñados en su interior. Cabe mencionar que el NIDS había colocado estratégicamente 3 grandes torres de observación en la propiedad, cada una rodeada por una cerca de alambre, en cuyo interior tenían alojados a varios perros, ya que los caninos poseen una habilidad extraordinaria para intuir cuando algo extraño está a punto de suceder. El equipo los utilizaba como biosensores. Terry comentó que los perros no habían salido en todo el día. De hecho, se negaron a abandonar su refugio durante varios días después de este suceso. Poco a poco, el equipo del NIDS llegaría a comprender por qué algo acechaba en el rancho. Alrededor de las 23 horas del 12 de marzo, los perros comenzaron a aullar y ladrar hacia algo en el extremo lejano del pastizal. En ese momento, Terry y el equipo del NIDS se encontraban dentro del remolque de observación, pero pronto subieron a una camioneta y se dirigieron hacia la perturbación. El todoterreno contaba con un potente foco en el techo, y al doblar una esquina, el haz de luz iluminó copas de álamos distantes. Fue entonces cuando vieron un par de orbes amarillos situados a unos 6 metros de altura en uno de los árboles, un enorme par de ojos que reflejaban la luz. Terry detuvo la camioneta y, buscando su rifle, salió del vehículo. Apoyándose en la puerta abierta, se asomó y apuntó a través del visor. Pudo distinguir el contorno de una enorme criatura posada en el árbol. «No voy a dejar que se lleve otro ternero», gruñó. La criatura ni siquiera se movió. Simplemente permaneció allí, mirándolo fijamente. En el instante en que el disparo resonó a lo largo del pastizal, aquellos ojos se apagaron y se escuchó un fuerte golpe cuando lo que fuese cayó de las ramas. Terry volvió a subir al vehículo y condujo hacia los álamos, deteniéndose a unos 12 metros de distancia, pero no había rastro de la gran criatura ni debajo del árbol ni en otra parte. Todo quedó en un silencio absoluto mientras Terry y los investigadores del NIDS se dispersaban para adentrarse en el bosque. Estaban separados aproximadamente por 5 metros cuando se oyó a Terry gritar: «¡Lo veo!». 2 disparos más retumbaron mientras el equipo se corría hacia él. Escucharon un alboroto entre las ramas adelante, cuando algo pesado se deslizó a través del matorral alejándose de ellos. Para cuando alcanzaron al ranchero, parecía parecerse a un enorme perro, pero bípedo, según exclamó Terry. Después de buscar durante 1 hora en la oscuridad, el equipo solo encontró 2 grandes huellas, separadas entre sí por unos 6 metros. Cada una medía 35 centímetros de largo y presentaba enormes marcas de garras. El resto del mes transcurrió sin incidentes adicionales, aunque tanto los perros como el ganado continuaron comportándose de manera extraña. Se mostraban inquietos y con una apariencia fantasmal, casi como si pudieran percibir la presencia de un depredador en la zona. El 1 de abril, otro automóvil desapareció sin dejar rastro. Ni sangre ni huellas se encontraron. Simplemente estuvo allí un momento, y al siguiente había desaparecido. El 2 de abril, ocurrió uno de los sucesos más extraños y, posiblemente, de los más famosos en el rancho. Involucró a 4 de los preciados toros Angus de Terry, que había trasladado temporalmente de nuevo a la propiedad por comodidad. Gwen se había unido una vez más para ayudar con algunas labores. Iban en una camioneta desplazándose desde el lado este del rancho hacia el oeste, y al pasar por la casa principal, miraron hacia el corral cercano
y vieron a sus 4 toros Black Angus mirándoles fijamente. Cada uno valía miles de dólares, lo que representaba, en conjunto, un patrimonio ganadero significativo. Con las mutilaciones y desapariciones de ganado aún frescas en sus mentes, Gwen le comentó a Terry que se sentiría devastada si algo les pasara a esos 4 toros en el extremo oeste del rancho. Procedieron a reparar una cerca rota y a etiquetar a algunos terneros que habían nacido la noche anterior. Estas tareas les tomaron no más de 1 hora. Sin embargo, de camino de regreso, al doblar la curva en la pista hacia la casa, sus corazones se detuvieron de golpe. Los 4 toros Black Angus ya no estaban en el corral. Terry saltó de la camioneta, en pánico, y corrió hacia el recinto. Las puertas seguían cerradas, pero los toros habían desaparecido. No podía creer lo que veía. Junto al corral había un viejo remolque que no se había usado en años. Terry, impulsivamente, subió a una canaleta de alimentación y, mirando a través de uno de los tragaluces, para su total asombro, vio a los 4 toros, parados en silencio, apiñados en ese diminuto espacio. Parecían estar en una especie de trance. «¡Ahí están!», gritó a su esposa, y en ese instante, los toros despertaron de su estado hipnótico. Como si de repente recordaran dónde estaban, comenzaron a entrar en pánico, pateando y forcejeando salvajemente dentro del estrecho remolque. Finalmente, una de las puertas traseras se derribó, y los 4 toros salieron corriendo hacia la luz del sol. A Terry y a Gwen les tomó 2 horas, mediante suaves persuasiones, lograr que volvieran al corral. Cuando el equipo del NITS inspeccionó el remolque, lo hizo con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Habría tomado horas meter a un toro enfurecido en un espacio tan reducido, y menos aún a los 4, ya que era impensable que esos animales consideraran compartir un remolque tan pequeño entre ellos. La única entrada al remolque desde el corral era a través de una puerta que estaba soldada. El equipo del NITS encontró viejas telarañas esparcidas por el panel y el marco interior de la puerta, lo que demostraba que esa entrada no se había abierto en mucho tiempo. Esto resultó desconcertante, pues no había otra forma de que los toros pudieran haber ingresado al remolque desde el corral. Tras una investigación más minuciosa, descubrieron que las barras del corral se habían magnetizado de forma considerable, una anomalía que fue disipándose con el tiempo. Esto impulsó al equipo del NITS a escanear en busca de campos magnéticos en toda la propiedad. Más tarde, ese mismo mes, Colin Kelleher estaba investigando unas huellas extrañas halladas en el lado sur del rancho, cuando fue invadido por un penetrante olor a almizcle, un olor muy peculiar para encontrarse en la propiedad. Durante varios meses, ya se había acostumbrado a los diversos olores de la fauna y la vida salvaje, pero este era diferente. A unos 45 metros de distancia, vio a su compañero avanzando con cautela entre algunos olivos rusos, aunque no pudo atribuirle el extraño olor a nada en particular. De repente, se le erizó el vello de la nuca y sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Algo estaba muy cerca. No lo podía ver, pero sí percibía su presencia, como si lo estuviera observando. Atribuyéndolo a su imaginación, apretó los dientes y continuó con la tarea encomendada a él. Poco a poco, la sensación se fue disipando y el olor a almizcle se fue apagando. Al hablar con su compañero, aproximadamente 1 hora más tarde, este también informó que había sentido como si lo observaran y que había notado el mismo aroma extraño. Además, mencionó que su brújula de campo se comportó de forma anómala, apuntando hacia la dirección donde el olor era más intenso, y solo volvió a la normalidad cuando la fragancia se disipó. Estas interferencias magnéticas fueron el primer patrón vago que los investigadores observaron a lo largo del año. Más eventos extraños ocurrirían, los cuales eliminarían cualquier duda residual que el equipo del NITS tuviera sobre la alta extrañeza que se vivía en el rancho. A principios de junio, Colin Kelleher y Eric Davis estaban en una de sus habituales vigilancias frente a la deteriorada casa central,
uno de los puntos más notorios de la propiedad. Observaban un campo abierto hacia unos árboles. Eric escaneaba la distancia con unos goggles de visión nocturna, mientras Colin se dedicaba a tomar fotografías con exposición prolongada del cielo nocturno. De repente, los perros que los acompañaban comenzaron a aullar y se agacharon, refugiándose detrás de sus patas. Al mismo tiempo, Eric tomó un fuerte respiro y exclamó: «Jesús, hay algo en aquellos árboles, una enorme cosa negra». Colin, que no contaba con la ventaja de la visión nocturna, no pudo ver nada de inmediato, por lo que enfocó su cámara hacia los árboles. «Es enorme. No estoy seguro si está dentro de los árboles o detrás de ellos», continuó Eric. «Se está moviendo hacia el norte», agregó mientras continuaba tomando fotos. En ese momento su compañero anunció de forma repentina: «Me ha atrapado. Dice que nos está observando». Eric seguía murmurando «Jesucristo», una y otra vez, como si estuviera experimentando una lucha interna, hasta que finalmente comentó que el objeto se estaba alejando. Una vez terminada la experiencia, Colin le preguntó a Eric qué había pasado, a lo que éste respondió que no lo sabía. Casi parecía que aquello en los árboles había tomado control de su mente. Durante el regreso al remolque de observación, Colin notó lo nervioso que estaba su colega y se preguntó si en realidad estaba más alterado de lo que dejaba entrever. Conforme transcurrió el verano, el equipo del Knights jugó a escondidas con los infames orbes de luz que aparecían regularmente por toda la propiedad, pero que siempre parecían ir un paso adelante, apareciendo solo brevemente y llevando a los investigadores de un extremo del rancho a otro en una interminable búsqueda para fotografiar estas extrañas anomalías. En agosto, 2 miembros del equipo vivieron una de las experiencias más aterradoras. Eran alrededor de las 3:30 de la madrugada y se encontraban en la cima de una cresta, observando hacia la notoria casa central. Solo uno de ellos disponía de un par de binoculares infrarrojos, mientras el otro se ocupaba de diversos instrumentos y sensores científicos. Habían estado parados en la cresta durante unas 3 horas y estaban a punto de trasladarse a otra ubicación cuando Mike, el investigador con los binoculares, de repente notó una luz que aparecía en un pastizal, a unos 45 metros abajo. Curiosamente, su compañero Jim solo podía ver una tenue iluminación, pero a través de los binoculares infrarrojos, la luz parecía tan brillante como la luna. La luz se mantenía a unos 0,9 metros del suelo, y Mike comentaba que parecía estar aumentando de tamaño hasta que se detuvo abruptamente y exclamó: «No es una luz, es un túnel. Puedo ver hasta el otro lado». Jim le pidió a su compañero que le permitiera verlo, pero Mike quedó absorto en aquel fenómeno extraño y exclamó: «Hay algo en el túnel. Está saliendo arrastrándose». Contra la incredulidad de Mike, pudo distinguir una enorme figura negra y sin rasgos, arrastrándose a 4 patas, sobre codos y rodillas, desde el otro lado del túnel. Luego presenció cómo la figura salía del túnel y corría por la ladera de la cresta, moviéndose más rápido de lo humanamente posible. Ambos investigadores oyeron cómo se rompían las piedras bajo sus pies, mientras la criatura pasaba a unos 9 metros de distancia, para luego desaparecer en la oscuridad. Inmediatamente después, fueron recibidos por un inquietante silencio, acompañado de un extraño olor almizclado que flotaba en el aire nocturno. En muchos aspectos, las cosas que el equipo del Knights presenció fueron tan aterradoras, extrañas e inexplicables como las experiencias que había vivido la familia Sherman. Vieron los mismos orbes de luz que zumbaban a través de los campos y entre las arboledas, ovnis metálicos flotando sobre la propiedad, criaturas extrañas y anomalías semejantes a portales. Presenciaron en carne propia las devastadoras mutilaciones al ganado, la actividad parecida a la de poltergeists, olores extraños, campos magnéticos, ruidos provenientes del subsuelo y muchas otras cosas. Sin embargo, a mediados de 1998, la actividad empezó a disminuir, y así se mantuvo durante muchos años, hasta que el equipo finalmente cortó la investigación y abandonó la propiedad en el 2004. No lograron explicar del todo lo que ocurría, pero al menos por ese tiempo,
consiguieron poner fin a la actividad paranormal en el rancho, aunque este no fuera el desenlace que esperaban. Existe una creencia común entre los escépticos de que el equipo del NIDS no logró recabar evidencia concluyente. En parte esto es cierto, pero no del todo. Ellos consiguieron grabar algunas de las anomalías en video. De hecho, lo mismo hizo Terry Sherman cuando era dueño del rancho, y parte de esto se puede ver en el documental Hunt for the Skinwalker de Jeremy Corbell, basado en el trabajo de Colin Kelleher y George Knapp, con el mismo título. La mayoría de estas evidencias en video fueron rechazadas por la Junta Asesora del NIDS, ya que la mayoría de las grabaciones se realizaron durante la noche y solo capturaron el fenómeno más común, es decir, los orbes de luz. Lamentablemente, debido a la oscuridad, estas grabaciones solo mostraban lo que parecían ser puntos difusos de luz en el cielo nocturno o a lo lejos, resultando bastante mundanas. El punto que quiso transmitir el equipo del NIDS al finalizar su investigación fue que aquello que atormentaba el rancho no toleraba la intrusión. No quería ser investigado. Siempre estaba un paso adelante y parecía tener todo bajo control. Los equipos fallaban inexplicablemente en los momentos más inoportunos, y el fenómeno parecía saber cuándo el equipo esperaba que sucediera algo. Cuando sucedía, siempre ocurría justo fuera del campo de visión de las cámaras, y era demasiado breve para grabarlo. En cualquier caso, la actividad era casi siempre única en su género, y rara vez, o nunca, se repetía. Esto resultaba sumamente frustrante para quienes estaban involucrados en la investigación, y el propio Robert Bigelow llegó a describir el fenómeno como una inteligencia sentiente y precognitiva. A pesar de todo esto, existen cientos de testimonios documentados, no solo por parte del equipo del NIDS, sino también de vecinos, residentes de la cuenca de Uinta, y personas que han visitado el rancho por curiosidad. Skinwalker Ranch es un tapiz rico en sucesos extraños, demasiado bizarros e increíbles para que muchas personas los acepten. Pero si hay algo de verdad en estos relatos y si existen explicaciones, ¿cuáles podrían ser? Primero, abordemos el elefante en la habitación. ¿Podría todo esto haber sido un elaborado engaño? ¿Acaso los Sherman estaban fingiendo los fenómenos para vender una propiedad que, de hecho, se había convertido en un desastre financiero? Habían perdido mucho ganado y se encontraban al borde de la bancarrota, pero ¿por qué inventar historias tan fantásticas? Seguro que eso solo dañaría su reputación y, en última instancia, devaluaría la tierra. Además, se han reportado avistamientos de ovnis y criaturas extrañas en la región durante siglos, y vecinos de los Sherman contaban actividades similares en sus propios ranchos. Esto sugiere que el fenómeno no era exclusivo del Skinwalker Ranch y, por extensión, no era producto de la imaginación de los Sherman, ya que no se podría inventar cientos de años de experiencias. Aunado a esto, Robert Bigelow, convencido, compró la propiedad e invirtió millones en un estudio que se prolongó durante más de una década. Los fenómenos fueron también presenciados por el equipo de investigación, cuyos miembros, en su mayoría doctores y inicialmente escépticos, corroboraron las extrañas actividades. Algunos escépticos han sostenido que todo fue creado por George Knapp y Robert Bigelow con el fin de convertir el rancho en un destino turístico paranormal, pero eso no ocurrió, puesto que Bigelow mantuvo y protegió la propiedad durante 20 años, y lo único que cambió en ese tiempo fue la puerta principal. Además, cuando se consideran los relatos locales, que se remontan a siglos atrás, queda claro que estas experiencias existían mucho antes de que Bigelow, Naidez o incluso los Sherman tuvieran algo que ver con el rancho. Si no se tratara de un engaño, ¿qué más podría estar ocurriendo? ¿Acaso los visitantes del rancho sufrían algún tipo de delirio colectivo? No es imposible, pero es sumamente improbable dada la gran cantidad de personas involucradas. Como se mencionó anteriormente, el NIDS llevó a cabo una batería de pruebas para descartar factores ambientales,
y no encontró ningún patrón común en los perfiles psicológicos de las personas entrevistadas, ni siquiera entre ellos, que indicara una histeria colectiva. No solo eso, en muchos casos se halló evidencia física, ya fueran huellas, ganado mutilado, perros vaporizados o campos magnéticos detectables, entre otras cosas. Estas señales físicas no fueron producto de la imaginación. Quizás la teoría más popular entre quienes creen en la autenticidad del fenómeno es que el rancho fue escenario de visitas extraterrestres. Aunque es cierto que se observaron ovnis, naves extrañas y criaturas, cualquier cosa dejada tras los eventos, estudiada posteriormente por el equipo del NITS, mostró solo firmas terrestres. Esto no descarta completamente la participación de seres de otros mundos, pero ciertamente apunta hacia otras direcciones. Por ejemplo, ¿podría tener algo de verdad las leyendas nativoamericanas sobre los skinwalkers? Después de todo, los Utes creían firmemente que los navajos habían maldecido sus tierras, luego de haber sido desplazados del noreste de Utah, y muchas de las experiencias en el rancho parecen encajar con las descripciones que los nativos hacen de los skinwalkers. Sin embargo, ciertamente no todos los fenómenos se pueden atribuir a estos seres. Otra posibilidad ampliamente considerada es que el ejército de alguna manera fuera responsable de las extrañas ocurrencias. Terry Sherman, por su parte, parecía inclinarse hacia esa teoría. Es plausible que el ejército utilizara el aislado rancho para probar tecnologías avanzadas y secretas, convirtiendo a los residentes en conejillos de indias en experimentos relacionados con la guerra psicológica. Curiosamente, la Junta Asesora del NITS contactó a varios remote viewers, observadores remotos, y les pidió examinar la propiedad. Aunque la controvertida práctica del remote viewing fue estudiada por la CIA durante más de 30 años, en muchas ocasiones los resultados de estos estudios resultaron asombrosos. El primer remote viewer no tenía información previa sobre el rancho, ni conocimiento de lo acontecido allí, y sin embargo, pudo elaborar un dibujo casi exacto de su distribución, incluyendo las 3 casas, el arroyo, el canal y la cresta. En resumen, a lo largo de estos meses se documentaron fenómenos aterradores, extraños e inexplicables en el Skinwalker Ranch. El equipo del NITS y los testigos, desde la familia Sherman hasta vecinos y visitantes, coincidieron en que la actividad iba más allá de cualquier engaño o delirio colectivo. Aunque algunas evidencias grabadas se mostraron modestas y rechazadas por la Junta Asesora, el conjunto de testimonios y las evidencias físicas, huellas, mutilaciones, interferencias magnéticas, entre otros, apuntan a que algo verdaderamente anómalo y, posiblemente, de origen extraterrestre, militar o relacionado con entidades nativoamericanas, estaba ocurriendo en el rancho. Esta amalgama de experiencias extrañas y bien documentadas, junto con la persistencia de los fenómenos a lo largo de siglos, ha convertido al Skinwalker Ranch en uno de los sitios más enigmáticos y debatidos en la historia de lo paranormal. Aunque es cierto que el ejército podría haber estado involucrado, surgen problemas con esa sugerencia. ¿Qué ocurre con las extrañas criaturas que se vieron, o con los orbes de luz que parecían afectar las emociones humanas? ¿Y qué hay de las estructuras parecidas a portales, o del hecho de que los fenómenos se remontan a una época anterior a la existencia del ejército de los Estados Unidos? A menos que haya otras inteligencias involucradas, que desde entonces hayan entablado colaboración con los seres humanos y el complejo militar industrial en general. Se decía que todos los visores remotos salieron del ejercicio con sentimientos de terror, oscuridad y muerte, y la sensación de que lo que sucedía en el rancho era intrínsecamente maligno. Otros describieron la propiedad como una puerta interdimensional, a la que entidades de todo tipo tienen la capacidad de entrar en nuestra realidad a voluntad y salir igual de rápido. Algunos incluso han sugerido que quizá todos los fenómenos paranormales y sobrenaturales reportados en todo el mundo, desde críptidos y extraterrestres hasta poltergeists y ovnis,
provienen del mismo lugar. Esos destellos fugaces que vemos cuando deciden mostrarse, pero luego existen ciertos epicentros por donde estos fenómenos se filtran masivamente, y tal vez Skinwalker Ranch sea simplemente uno de esos puntos calientes. Sea lo que sea que atormente la propiedad, es claramente inteligente, pero su agenda sigue siendo poco clara. Sin duda, fue capaz de diferenciar entre animales y humanos, ya que ninguna persona que puso un pie en el rancho resultó herida. Por otro lado, innumerables gatos, perros, ganado e incluso fauna silvestre fueron mutilados indiscriminadamente, pero no es peor que lo que nosotros mismos hemos hecho a los animales. La inteligencia detrás de la actividad parecía disfrutar atormentando a los Sherman, y más tarde, a sus investigadores. En ocasiones, parecía capaz de leer las mentes de las personas y escuchar conversaciones privadas, como cuando Gwen le mencionó a Terry la posibilidad de perder a los toros, y actuó sobre esa información sin dudarlo, como lo haría un bromista o embaucador. En ocasiones, parecía casi omnipotente. Más de 20 años después, los Sherman han cerrado el capítulo de su pesadilla. Se mudaron a Idaho y comenzaron una nueva vida, aceptando que probablemente nunca sabrían qué fue lo que destruyó tan por completo sus sueños. Robert Bigelow, por su parte, mantuvo el rancho durante muchos años. La actividad fue esporádica a lo largo de la década de los 2000, pero nunca alcanzó el pico experimentado a mediados y finales de los años 90. Vendió la propiedad a Adamantium Real Estate en 2016, con la condición de que la investigación continuase. Casi de inmediato después de la venta, la actividad experimentó un gran repunte. Se han fotografiado ovnis directamente sobre la casa principal. En el documental Hunt for the Skinwalker de Jeremy Corbell, se le preguntó al nuevo propietario qué le dice a la gente que duda de que los fenómenos sean reales, y su respuesta fue simple: están delirando. Sea como sea el caso, solo el tiempo dirá si hay algo de verdad en las historias del Skinwalker Ranch